Toda la información en agendaldia.net. Dos cosas. La primera, a la Secretaría de Educación ya se le hizo aplazamiento. La decisión es de la plenaria. Yo como presidente ya le informé vía telefónica que no estoy de acuerdo con el aplazamiento. Aquí no podemos tirar la piedra y esconder la mano. Y si tiene del 22 al 25 encuentro de secretarios, pues que vaya 24 y 25. Pero mañana 23 está citada a la corporación y salvo que la plenaria me desautorice, hasta el día de hoy, hasta este momento, tiene que hacer presencia. Y si no hace presencia, remitiré copia a la personería y a la procuraduría para que inicien las investigaciones del caso. En lo que a mí respecta, no autorizo el aplazamiento. Yo difiero con usted, honorable concejal. Una cosa es que haya solicitado aplazamiento porque estaba tramitando los recursos de la prima de los docentes en el Ministerio de Educación, y otra cosa es participar del encuentro de secretarios de Educación, donde primero no es un tema oficial del gobierno nacional, es que todos los secretarios se reúnen para discutir y presentar propuestas y temas de educación. Luego lo invito a que se informe primero qué es el encuentro de secretarios de Educación para que haga esa aclaración. La segunda, porque es que precisamente en los medios de comunicación, en las marchas y en las protestas se hace alusión al tema de las fusiones, y hasta hoy, vuelvo y le repito, salvo que me demuestren aquí lo contrario, no existe ningún documento oficial sobre esas fusiones. Tercero, no estoy de acuerdo con aplazar el control político porque perfectamente aquí solo están las reservas. Yo puedo reservar un tiquete para cualquier hora, no el tiquete, y ella puede perfectamente venir al control político y viajar mañana en la tarde a las 5 de la tarde y llegar tranquilamente a su evento. Lo que no estoy de acuerdo, doctor Castellanos, es que se evada la responsabilidad, porque aquí los sacrificados sí somos los concejales, porque no sea usted, pero a muchos concejales aquí egresados de Viñén los mencionaron en la protesta que hubo en días pasados, y en la protesta de mañana que se está convocando por parte de Viñén, el municipal y el CAS. En la última participaron 2.000 personas. Yo como concejal sí considero que a 2.000 personas hay que responderles con algo, y yo por lo menos en este tema difiero con usted, doctor Castellanos, y sometámoslo entonces a la plenaria, pero yo no estoy de acuerdo en el aplazamiento. En lo que anexa aquí la Secretaría de Educación, dice el evento inicia el miércoles 23 a las 8 de la mañana. Luego yo no creo que por faltar a un día del evento que dura hasta el día 25, la secretaria pueda perder mucho tiempo, pero si aquí se considera la mayoría, pues no tengo problema en el aplazamiento. Inclusive, honorable concejal y señores concejales, estaba esperando para mañana precisamente hacer la intervención a la que hace alusión el doctor Jaime Martey, donde vía WhatsApp se está diciendo que aquí en el Consejo se trató de ese tema. Yo mañana ni siquiera pienso presidir la sesión, porque va a pedir al doctor Bachir que la presida, porque me considero impedido en esta discusión. Número uno, porque soy egresado del CAS. Número dos, porque mi esposa es docente del CAS. Y número tres, porque aquí, y por eso quiero que esté ASINOR, miembros de ASINOR y docentes insultan a la clase política y dicen que nosotros somos unos corruptos, bandidos, que vamos a vender las instituciones educativas y demás. Y no sé a ustedes, por lo que a mí respecta, mi esposa sí ha recibido ofensas desde la semana pasada hasta el día de ayer por parte de esta situación que en mi concepto debe aclararse. Si usted le aclara a los profesores que no van a vender las instituciones educativas y que hay mesas de concertación, se definirá con ellos qué hacer. Pero si usted lo hace de manera improvisada y todos los días cambia de opinión qué es lo que va a hacer, pues lógicamente que eso se presta para malos comentarios. Y en lo que a mí respecta, yo sí quiero que se solucione eso, porque precisamente ayer tuve
o se me generó una discusión de carácter personal con algunos docentes que están desinformando sobre esta situación. Entonces, en lo que a mí respecta, honorables concejales, yo no estoy de acuerdo y sometámoslo a consideración. Está en consideración el aplazamiento solicitado por la Secretaría de Educación. Los que estén de acuerdo votan sí y los que no votan no.